Buenas noches, compañeras. Buenas Eh, noches. Buenas noches. Hoy vamos a presentar la exposición de estadística. Mi grupo está conformado por Karen, Kelly, Inés y yo, Daisy. Explicaremos una encuesta que realizamos con la regla de Sturges, cómo se organizó y se dio estos resultados. Siguiente. La encuesta se realiza con 50 personas para saber cuántos días van al mes al gimnasio. Estos son los resultados, los que se muestran en la tabla. Siguiente. Se organiza de la siguiente manera, eh, agrupada en el histograma de frecuencia y de acuerdo con los datos recolectados que corresponden a personas que hacen ejercicio en la localidad. Se usa la siguiente pregunta, que es ¿cuántos días van al gimnasio al mes? Ya que se escoge la regla de Sturges. En el intervalo de clase, para determinar los intervalos, se tiene en cuenta el número de observaciones, que son 50. Debemos determinar cuál es el valor mínimo, que viene siendo 0, y el valor máximo, que es 30, en el que menos asistió fue ningún día y el que más asistió fueron 30 días al mes. Siguiente diapositiva. Para determinar el rango, que es 30, que es el valor máximo, menos 0, que el valor mínimo quedaría igual que el rango, que es de 30. Para determinar la amplitud que va a tener cada uno de los 7 intervalos, se divide el rango en 7. En la regla de Sturges se divide con la cantidad de intervalo, que es 30. Este cociente da 4.29, que es un número decimal, ya que en el histograma encontramos números enteros. La amplitud sería 5, lo dejaríamos en 5 y comenzaríamos a armar la tabla de frecuencia. Esta es la tabla de frecuencia de intervalos agrupados. En la primera casilla podemos encontrar las clases, que son los intervalos. Esto depende de la amplitud. En este caso, la amplitud fue 5, entonces va de 5 en 5. Como en la primera casilla sería 0 a 5, 5 a 10. La siguiente casilla es X, que es la marca de clase. La marca de clase es el promedio entre los límites del intervalo. En este caso sería 0 más 5 dividido en el número de datos, o sea, 2, que nos da 2.50. La siguiente sería la frecuencia absoluta, que es el número de datos entre el intervalo. Sumamos por 50. La frecuencia absoluta acumulada es el acumulado de la frecuencia absoluta. O sea, en este caso sería 16 más 8, que nos daría 24, y así sucesivamente los vamos haciendo. La siguiente sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de datos dividido por la frecuencia absoluta. En este caso sería 16 dividido en 50, que nos daría 0.32. La siguiente casilla es X por F. En este caso, la multiplicación, como lo dice, X por F, que nos da 40. En este caso sería 2.50 por 16, igual nos daría 40. Y así sucesivamente lo hacemos con todas. La siguiente casilla es la resta del promedio por X. En este caso sería, el promedio nos dio 3.6, lo restamos por 2.50, que es X elevado al cuadrado, que en este caso nos dio 123.21. La siguiente casilla es el resultado dado de X menos X elevado al cuadrado multiplicado por F, que en este caso sería 123.21 multiplicado por la frecuencia, que es 16, o sea, 197.36. La siguiente casilla es X menos X, que es la resta del promedio por X, que en este caso nos dio 110. Y en la siguiente casilla multiplicamos ese resultado de X menos X por F, que sería 110
11.10 multiplicado por 16, que en este caso sería 177.60. Bueno, continuamos con el promedio. Sabemos que el promedio, para hallarlo, multiplicamos X, que sería la marca de clase, por F, que es la frecuencia absoluta. En este caso, tendríamos que 2.50 por 16 nos daría 40. Así sucesivamente con con todos los intervalos. En la mediana tenemos que es una medida de posición. Para encontrar esta medida de posición, vamos a buscarla en la casilla de frecuencia absoluta, acumulada. Entonces, vamos a dividir 50 sobre dividido 2, que en este caso nos daría 25. Para un total de 10.83. En la moda, sabemos que es el dato que más se repite, por lo cual buscamos el valor en la tabla de frecuencia absoluta. Decimos que el valor que es el de la frecuencia sería el 16, para un total de 3.33. Vale, después de hallar las medidas de tendencia central, tenemos las medidas de dispersión, en donde volvemos a tomar la tabla que construimos y aquí lo que vamos a hacer es tomar los totales o las sumatorias en casillas específicas. Tenemos en la primera parte para la desviación media, tomamos la sumatoria de las frecuencias, que nos daría el total de la muestra, que es 50 para la parte inferior de la fórmula, y tomaríamos la última casilla, que es la sumatoria de las frecuencias por la frecuencia, y lo dividiríamos tal cual como lo estamos viendo en esta parte, en la fórmula. Entonces tendríamos el 466 dividido entre los 50, que es el total de nuestra muestra. Eso nos daría 9.32, que sería nuestra desviación media. Esa medida que nos permite, pues nos permite saber qué tan lejos está este dato de la mediana que ya la acabamos de ver. Luego tenemos la varianza. Entonces ahí vemos en la pantalla está la fórmula. Entonces de igual manera tomamos la fórmula que aparece y aplicamos nuestra sumatoria en la tabla que construimos. Pero aquí vamos a tomar esta casillita que ya es elevada al cuadrado. Y esto nos da 111.29. Esta medida de varianza que nos permite representar esa variabilidad que va a haber en un conjunto total de datos respecto a la media aritmética, que era la que veíamos ahorita, pues de los mismos conjuntos que estamos tratando. Y finalmente tenemos la desviación estándar. Entonces, anteriormente nos dio este 111 que lo trajimos aquí. Entonces, tomamos esta desviación y lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada. Eso nos da 10.55. Esta desviación estándar, ¿qué nos permite? Nos permite ver qué tan dispersos están los datos con respecto a la media que ya tenemos. Presentamos el diagrama de barras. Entonces está dado por la cantidad de la frecuencia y estas clases que logramos identificar en la tabla. Entonces nos permite identificar las cantidades de los números respecto a cada clase que existe. Y el diagrama circular está dado en las clases y en los porcentajes que representa para la muestra total el porcentaje que representa cada clase. Y eso es todo. Esperamos haya sido de su gusto y que hayan quedado claros los conceptos adquiridos, que haya sido un constructo de conocimientos. Y aquí quedan las referencias. Una feliz noche.